En 1942, un guardia forestal que trabajaba en la zona del lago Rokkund, en la cordillera del Himalaya, en India, hizo un macabro descubrimiento. Los restos óseos de entre 500 y 600 personas que el deshielo había dejado al aire libre. Desde entonces, se enumeraron varias teorías que intentaron explicar lo que había ocurrido con las personas que encontraron la muerte en tan remoto lugar. Un equipo internacional se dio a la tarea de analizar el ADN de los huesos de 38 individuos. Los resultados arrojaron que pertenecían a 3 grupos diferentes. En el grupo A, 23 individuos procedentes del sur de Asia. En el grupo B, 14 individuos con antepasados en el Mediterráneo Oriental, concretamente Grecia y Creta. Y el grupo C, un individuo originario del actual sudeste asiático. Todos los restos del sur de Asia datan de alrededor del año 800, pero los individuos del Mediterráneo son de comienzos del siglo XIX, por lo que las teorías de que todos los individuos murieron por un único evento catastrófico queda descartada. Tampoco se sostiene la teoría de una epidemia, ya que no se encontraron rastros patógenos en los restos. Por ahora, la hipótesis de la muerte masiva durante un festival de peregrinos es la única que se sostiene, al menos para los individuos del grupo A. Sin embargo, eso no explicaría el destino de los otros 2 grupos, y aún quedan muchos restos sin analizar, por lo que no puede descartarse la existencia de otros grupos. Por ahora, el misterio permanece. ¿Cómo y por qué murieron cientos de personas de distinto origen en un lago del Himalaya? Los últimos días de la vida de uno de los grandes genios de la música clásica, Wolfgang Amadeus Mozart, estuvieron rodeados de misterio. Curiosamente, 6 meses antes de morir, le había confesado a su esposa Constance el temor de que alguien lo estuviera envenenando con aqua tofana, un cóctel mortal de cantáridas y arsénico. Este veneno era un líquido insípido, incoloro e inoloro que se comercializaba en pequeños frascos en los que se mostraba la imagen de algún santo, generalmente San Nicolás de Bari. A lo largo de la historia se construyeron 2 posibles sospechosos del supuesto envenenamiento. Todas las miradas apuntaban, por un lado, al conde melómano y excéntrico Franz von Walsegg, quien le encargó el Requiem, y por el otro, a su gran rival en la corte austríaca, Antonio Salieri. En el imaginario popular, Salieri encajaba perfectamente como el villano autor del crimen. Eso fue en parte impulsado por el drama escrito por Alexander Pushkin, musicado por Rimsky-Korsakov, reelaborado por Peter Shaffer, y llevado al séptimo arte, por Milos Forman, en su brillante película Amadeus. Sin embargo, la ausencia de determinados síntomas en el historial clínico del compositor, como son el temblor y la marcha tambaleante, hace prácticamente insostenible que pudiera haber sido envenenado. La verdadera causa de su muerte seguirá siendo una incógnita, sobre todo porque nunca se le realizó la autopsia al cadáver, y en la descripción de su muerte no hay datos objetivos ni cuantificables que permitan descifrar el enigma aún en tiempos modernos. En el año 1920, una serie de fotografías publicadas en Europa, generaron un debate inusitado. ¿Son las hadas reales? Las hadas, esas criaturas fantásticas con cuerpo de mujer y alas de mariposa, han sido parte de las leyendas de muchos pueblos desde tiempos inmemoriales. Para la mayoría, no son sino producto de la imaginación, pero el caso de las hadas de Cottingley reavivó el debate. Se trata de 5 fotografías tomadas entre 1917 y 1920. En ellas aparecen hadas y un gnomo, cerca del arroyo Cottingley, en Bradford, Inglaterra. Fueron tomadas por las primas Elsie Brigg y Frances Griffith, de 16 y 9 años respectivamente, quienes habían heredado de sus familias la afición por la fotografía, e incluso hacían composiciones fotográficas en su propio laboratorio.
Todo parecía indicar que se trataba de un montaje, pero la madre de Elsie concluyó que eran reales, y las presentó en la Sociedad Teosófica. El líder teosofista Edward Gardner confirmó la autenticidad de las fotos, y el célebre Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, tampoco tuvo dudas. Para él las fotos eran reales, y eran la prueba de la existencia de las hadas. Incluso escribió un artículo sobre el tema, el cual ilustró con una de las fotos. Muchos años después, en 1981, las primas, ya ancianas, reconocieron que las primeras 4 fotografías eran falsas, pero afirmaron que la quinta era verdadera.